conversando acerca de los oligoelementos, conocidos como elementos traza. Sí, estos elementos son los que están en bajísimas cantidades, menos del 1%. Algunos incluso se encuentran en menos del 0.01%. ¿Ya? Un alumno por ahí preguntó por qué se les llama traza. Chicos, lo que pasa es que cuando se realiza un diagrama, un eje de coordenadas ahí, entonces los bioelementos primarios son los más abundantes. Es como poner una torre ahí, 96%. Son los primarios. ¿Sí? Son los primarios. Cuando colocamos a los secundarios, 3%. Mira, 3% es por ahí más o menos. 3%. Y cuando colocamos en este caso los oligoelementos 1%, prácticamente ya nuestro recita prácticamente es una línea. Entonces, como es un trazo, ya no se ve como una torre, sino se ve como una línea, un trazo. De ahí que le llaman elemento traza. Ya me dice, profe, una consulta. En mi libro, el hierro está como el elemento traza. Sí, por eso te digo, de repente el libro que tú manejas es lumbreras. Nosotros nos enfocamos en lo que dice el libro de la San Marcos, que es la universidad donde postula la mayoría. ¿Ya? El hierro, para los chicos que van a la agraria, por ejemplo, es un elemento traza, pero San Marcos lo considera como secundario. La ventanita, un favor, sácalo. La ventanita. Ya, bien, gracias. Bien, entonces, esa es la razón, muchachos. Ahora, de estos elementos que hemos mencionado, para terminar esta tablita, hay que colocar, por ejemplo, vamos a colocar acá el silicio. ¿Ya? Silicio. El silicio es el componente de la pared. Es el componente de la pared. ¿En qué tipo de organismos? Él es el componente de la pared celular en algas conocidas como diatomeas. Es el componente de la pared celular de algas a las cuales se le conoce como diatomeas. Son unas alguitas que crecen en nuestro mar y que estas alguitas están formadas por una célula. Esas alguitas están formadas tan solo por una célula. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, acá, por ejemplo, vamos a tener en cuenta estos elementos traza. Hay otros más. Está, por ejemplo, el cromo, el níquel, pero los más preguntados son los que están en la pizarra. Ya está, chicos. Ahí está entonces los 3 grupitos de elementos de los seres vivos. ¿Alguna consulta de repente por ahí? ¿Alguna inquietud? No sé si por ahí hay alguna consulta que ustedes tengan sobre estos elementos. A ver, muchachos, te leo con toda confianza, sino para borrar y poder continuar. ¿Alguna consulta sobre estos elementos traza? Ah, tipo C. Ah, ya, sí, sí, para cambiar, pues. ¿Todo bien? Me dice, profe, ¿el cloro no es para el estómago? No, pues es que en el estómago está el ácido clorhídrico y el ácido se descompone en hidrógeno o hidrogenión y cloruro. Pero eso ya biomolécula, o sea, el cloro se descompone del ácido. Sí, solo esos elementos, no, hay más, pero estos son los más preguntados en el examen, hay más.
Sobre contracción muscular, me están preguntando, la contracción muscular es el movimiento. Cuando tú haces un movimiento de alguna parte de tu cuerpo, los músculos están generando contracción. Entonces, para que los músculos puedan moverse, el catión calcio es el que está permitiendo que la célula del músculo pueda moverse. ¿Ya? A eso se refiere. Si no hay calcio, entonces podríamos, en este caso, tener deficiencia, ¿no? El movimiento. ¿Ya? Me dice, ¿por qué al níquel y al cromo no se les toma en cuenta? No es que no se les tome en cuenta, sino que como acá hay mucho para preguntar, no le vamos a preguntar de todo, pues, ¿no? En este caso, todo no es tan importante, estamos tomando el extracto, ¿no? Así es. Así que el cromo sirve para la síntesis de insulina, por ejemplo. Me preguntan qué cosa es estoma y qué es estroma. ¿No? Imagínate, 27 elementos tendríamos que desarrollar para todo ello. No es posible, ¿no? Que todos esos 27 elementos lo podamos hacer y no se evalúa todo. Me dice por acá el estoma y el estroma. El estoma es como el poro de la hoja, es el agujero de la hoja. El estroma es el líquido dentro del cloroplasto. ¿Ya? Eso es. Claro, claro. Eso ya lo veremos en fotosíntesis ya. Ya, eso lo veremos en la parte de fotosíntesis. Ahora, muchacho, ¿alguna otra pregunta entonces con respecto a esta parte de lo que viene a ser, muchacho, precisamente la función que tienen los bioelementos? En deficiencia de yodo, habíamos dicho que la deficiencia de yodo provoca en los adultos una enfermedad conocida como el bocio. Bocio. El bocio es una enfermedad. Claro, ¿no? Habíamos dicho el bocio. Chicos, en tu material, por ejemplo, en la pregunta número 1 de tu material, dice, Irene no quiere tomar leche ni yogur y tampoco el queso que su madre le ofrece. Al ir al doctor y enterarse de lo que hace Irene, este le indica la importancia de consumir estos productos, ya que hay un bioelemento que se almacena en un 98% en los huesos y los dientes. ¿A qué bioelemento se refiere? ¿Sí? Ese elemento que está en un 98% en los huesos y en los dientes y que se encuentra en la leche, en el yogur, que Irene no quiere comer o no quiere tomarlo, ¿no? No quiere tomar la leche, no quiere tomar el yogur, no quiere comer queso. Eso sería calcio. ¿Ya? Calcio. ¿Chicos? ¿Sí? Calcio sería. 2. El bioelemento que forma parte del grupo amino. El grupo amino, químicamente, chicos, por acá nota, el grupo amino, ¿quién es? ¿Ustedes lo conocen o no al grupo amino? El grupo amino es este grupito que vamos a colocar en la pizarra. El grupo amino no es otra cosa más que el NH2. Este es el grupo amino. ¿Qué cosa contiene el grupo amino entonces? El grupo amino contiene nitrógeno. Dos dedos. 3. Entre los siguientes elementos, marque el que corresponde a un bioelemento secundario. A ver, ¿quién corresponde a un elemento secundario? Te dan nitrógeno, carbono, hidrógeno y sodio. El elemento secundario, ¿quién es? Sodio, pues muchacho, muy bien. 3 deditos. Claro, es el sodio. Eso es el sodio. ¿Qué más? Ernesto amanece con la intención de recuperar su estado físico y decide correr en el estadio cerca a su casa. Da 10 vueltas
y ya no puede dar un paso más, debido a que presenta calambres muy intensos en la pierna. ¿Qué puede haber sucedido? Chicos, cuando uno hace ejercicio, no sé si te has escuchado que el preparador físico te dice come platanito. ¿Por qué un preparador físico dice después de haber hecho ejercicio comen platanito? ¿Por qué razón? Porque el plátano tiene potasio. El potasio genera electricidad. La electricidad mueve los músculos, ¿cierto? Entonces, cuando uno suda, está perdiendo potasio, sales de potasio, está perdiendo sales de sodio, sales de cloro. Entonces, ¿qué es lo que ha perdido Ernesto? Electrolitos. Chicos, Ernesto ha perdido electrolitos. ¿Quiénes son los electrolitos? A ver, una nota por aquí. Una nota por aquí, chicos. ¿Quiénes son los electrolitos? Los electrolitos son los que tienen la capacidad de generar electricidad. ¿Y quiénes son esos elementos que en su estado ionizado pueden tener la capacidad de generar electricidad? Está el sodio, está el potasio y también encontramos al cloro. ¿Ya, chicos? Así es. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí, ¿cuál sería? Ernesto tendrá calambres porque ha perdido a los electrolitos. Por eso su bebida rehidratante le va a dar electrolitos. Su bebida tiene sodio, potasio, cloro, ¿no? 5. El carbono es el átomo más abundante en los seres vivos. Lo encontramos en asociación con muchos átomos con el nitrógeno y el oxígeno, preferentemente con el hidrógeno. Está también presente en los elementos inorgánicos. Sin embargo, su trascendencia radica en la diversidad de moléculas biológicas en las cuales forma parte. Y esto es debido, a ver chicos, ¿qué saben del carbono? ¿Ah? El carbono. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono para lograr su estabilidad? 4, muy bien. El carbono es un elemento que forma 4 enlaces. Esos 4 enlaces generalmente se une el hidrógeno con él. Así que ahí la respuesta es la capacidad de formar hasta 4 enlaces covalentes con otros átomos. ¿Ya? La alternativa ahí entonces, chicos, la alternativa a esa pregunta sería casita. 6. Un elemento que se encuentra en un porcentaje de 1% en la materia viva y está presente en los ácidos nucleicos. Chicos, ¿quién es el elemento importante para los ácidos nucleicos? El fósforo. El fósforo, ¿no? El fósforo, muy bien. Entonces la clave sería casa. Por acá me preguntaron, profe, ¿qué es un enlace covalente? Muchacho, en química te dicen que un enlace covalente se presenta entre un no metal y no metal. ¿Ya? Esa es la característica de un enlace covalente. Profe, ¿pero por qué se llama covalente? Porque se comparten electrones. Ahí está, mira. El carbono está compartiendo un electrón con el hidrógeno. Acá también comparte un electrón con el hidrógeno. Acá también comparte un electrón con el hidrógeno. Y acá también. El carbono puede formar 4 enlaces covalentes y se llama enlace covalente porque comparten electrones. ¿Ya? Por ahí alguien me preguntó. Esa es la respuesta, muchachos. Muy bien. La 7. El bioelemento que forma parte de la estructura de moléculas como, a ver, probemos. Profe, ¿el hierro forma parte de los fosfolípidos? Falso. ¿El azufre forma parte de las ceras?
Falso. ¿El sodio forma parte de los glúcidos? Falso. ¿El magnesio forma parte de la clorofila? Verdadero. Eso es lo que hemos conversado por aquí. El magnesio se encuentra en la clorofila. 7 dedos. 8. 8. ¿Cuáles son los bioelementos que constituyen más del 96% en la masa de la mayor parte de los organismos vivos? Uy, eso está regaladito. Ese es el chon. Así es. Casita. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahora sí borramos. Tenemos que ver, en este caso, la parte de agua. ¿Ya? Le toman una fotito para que puedan tener como referente. ¿Le tomo? Si no, yo le tomo. ¿Cómo está de acá? Leí. Ya, muchachos, a ver, vamos a... Ya está, muchachos. Entonces, por si acaso lo voy a tomar. Ya, muchachos, borramos entonces. Borramos. Ahora vamos al siguiente nivel, al cual se le conoce como biomolécula. Vamos al nivel biomolécula. Ya, muchachos. Pasamos a otro nivel. Me dice, profesor, ¿es grupo amino o radical amino? No, le vamos a llamar grupo amino. Lo que pasa es que en química, en química tú vas a estudiar grupos funcionales. Y esto de aquí se conoce como grupo amino. Esto se conoce como grupo carboxilo. Esto se conoce como grupo oxidrilo. Esto se conoce, por ejemplo, como grupo aldehído. Esto se llama cetona. Son grupos funcionales. ¿Ya? Esto de aquí se conoce como amino. Esto se conoce como carboxilo. Esto se llama oxidrilo, característica de los alcoholes. Él se conoce como aldehído. El de acá se le llama cetona. Ahí está, muchachos. ¿Ya? No es para qué se usan, sino son compuestos que están en las moléculas. No se usan, sino estos se encuentran en moléculas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver eso justo. Vamos a ver en moléculas orgánicas. Por ejemplo, si tú tienes un carbono y acá, por ejemplo, tiene un carboxilo, acá tiene un amino y acá tiene un hidrógeno y acá tiene un radical. Este es el radical. Esto, por ejemplo, se llama aminoácido. Y eso está presente en las proteínas del cuerpo. Así es. Eso que he dibujado ahí en la pizarrita es un grupo amino. Así es un grupo amino carboxilo y todo se llama aminoácido. Muy bien, chicos, vamos a estudiar ahora las biomoléculas. ¿Sí? Vamos a poner por aquí el nivel. ¿Qué nivel ponemos? Molecular. Entonces, como hemos estudiado a los bioelementos, nosotros podemos también destacar
en el nivel molecular vamos a estudiar, en este caso, ¿a quién vamos a estudiar? Vamos a estudiar a las llamadas biomoléculas. Ahí están las biomoléculas. Las biomoléculas son aquellas que se construyen a partir de los bioelementos, ¿sí? Ellas obviamente se están formando a partir de los bioelementos. Pero ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican las biomoléculas? ¿En base a qué? ¿En base a qué, chicos? Vamos a ver que se clasifican por su composición. ¿Ya? Se clasifican por su composición. ¿Cuáles son, muchachos, los tipos de biomoléculas? A ver, ¿cuáles son los tipos de biomoléculas? Nosotros, por ejemplo, tenemos a un grupito de biomoléculas que no presenta enlaces entre carbonos. ¿Y cómo se les llama a esas biomoléculas que no van a presentar enlaces entre carbonos? A esas biomoléculas, ¿cómo se les va a conocer? Inorgánicas. Muy bien. A ellas se les llaman inorgánicas. Cuando tú escuches que una biomolécula es de tipo inorgánica, ¿qué significa que una biomolécula es de tipo inorgánica, muchachos? ¿Qué cosa significa que una biomolécula sea de tipo inorgánica? Una biomolécula es inorgánica. Una biomolécula es inorgánica cuando no posee enlace entre carbonos. ¿Ya? Ojo con esa referencia. Las biomoléculas inorgánicas no poseen enlaces entre carbonos. Entonces no puede tener más de un carbono, porque si tiene dos, puede formar enlace entre carbonos. A ver, ¿a quiénes tenemos dentro de las biomoléculas inorgánicas? ¿Quiénes podrían estar? Acá, por ejemplo, podríamos considerar a la biomolécula más abundante en todos los seres vivos. Nos estamos refiriendo, muchachos, al agua. El agua es la biomolécula más abundante en todos los seres vivos. ¿Y cómo es el agua? El agua es inorgánico. El agua es inorgánico. No tiene carbono ni siquiera. Otro podrían ser gases de la respiración. En los gases respiratorios tenemos al oxígeno, que es una biomolécula inorgánica, el O2. También tenemos a un desecho que eliminamos, que es el CO2. Es inorgánico. Otro, ácidos. ¿Qué ácido podríamos considerar como una biomolécula inorgánica? Chicos, acá en ácidos podemos tener al HCl, el ácido clorhídrico. Claro, el ácido clorhídrico que libera el estómago. ¿Qué más? También podemos tener, aparte de agua, gases, ácidos, sales. Por ejemplo, hay una sal que se encuentra en el cascarón de los huevos. ¿Cómo se llama esa sal que se encuentra en el cascarón de los huevos? Esa sal es el carbonato de calcio. Esta sal está en el cascarón de los huevos. También se encuentra en el caparazón de los caracoles. En el caparazón del caracol también se encuentra este carbonato de calcio. ¿Qué más? También podemos encontrar bases. También podemos encontrar, muchachitos, bases. Y si encontramos a las bases,
si encontramos a las bases, una de las bases más importantes es la que está en la saliva, la que se encuentra en el jugo pancreático. ¿Cómo se llama este compuesto, chicos? ¿Lo conocen o no? HCO3. Sí, así es, Viviana, el HCO3 se llama bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato también es un compuesto inorgánico. ¿Ya? Es inorgánico. Muy bien, pero después, chicos, después vamos a hablar ahora de las biomoléculas orgánicas. O sea, después que hablemos un poquito de las biomoléculas inorgánicas, vamos a conversar acerca de las biomoléculas, ¿de qué tipo? Orgánicas. ¿Por qué se caracterizan las biomoléculas orgánicas? Bueno, lógicamente, estas biomoléculas sí presentan enlace entre carbonos. O sea, ellas sí poseen, vamos a colocar por acá, poseen enlaces entre carbonos. Presentan enlaces entre carbonos. Ahí está. Por ejemplo, podríamos encontrar algunos o algunas biomoléculas orgánicas conocidas como los glúcidos. Así es, muchachos, los glúcidos, llamados también carbohidratos. Los glúcidos llamados también carbohidratos o hidratos de carbono. Un representante de los glúcidos, ¿quién sería? La glucosa. La glucosa es un representante de los azúcares. ¿Sí o no? C6H12O6. Muy bien, Alexander. Esa es la fórmula de la glucosa. Podemos ver a los lípidos. Un representante de los lípidos. Toca tu barriguita. Ahí está. Ahí hay triglicéridos. Sí. Todo eso que está ahí rebalsando el pantalón se le llama triglicérido. ¿Ya? Está guardado en un tejido que se llama tejido adiposo. ¿Ya? Eso se llama triglicérido. ¿Ya lo tocaste? Ya. Eso es triglicérido, muchachos. Todos tenemos un poquito, bastante, regular. Bueno, todos tenemos. Otro sería proteína. Tócate el cabello, tócate las uñas, tócate la piel. Eso contiene proteínas. ¿Y cuál es esa proteína, profe, que está en el cabello, en las uñas? La queratina. La queratina es la proteína de las uñas, del cabello, de la piel. Claro que también la piel tiene colágeno. Sí, también tiene colágeno. Muy bien, Rosemary. Y no nos olvidemos de los ácidos nucleicos. Lógicamente, esto sí no lo podemos tocar porque esto se encuentra internamente en la célula. Por eso se llama ácido nucleico, porque se encuentra en el núcleo. Un representante, el ADN. El ADN, ¿no? Ya está. Ahí solamente les he presentado cuáles son las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas. Vamos a conversar, chicos, acerca de las inorgánicas. Y empezamos ¿con quién? Vamos a empezar con el agua. Claro, nosotros en biología tocamos a esta biomolécula tan importante y la más abundante de todos los seres vivos, el agua. Los gases, los ácidos, las sales, se lo dejamos al profe de química para que pueda explayarse en todo ello. En biología nos concentramos en el agua. ¿Está claro? A ver, ¿qué cosa debo saber respecto al agua? Bueno, respecto al agua, muchachos, lo que nosotros debemos de conocer es lo primero, ¿no? Su composición. Composición. El agua es una biomolécula que solamente tiene dos elementos en su estructura. Solamente presenta
el hidrógeno y solo presente el oxígeno. ¿Está bien? Ahí está. Por eso se dice que el agua es una molécula binaria. Es una molécula binaria porque solamente presenta dos elementos. Y en cuanto a la estructura, chicos, en cuanto a la estructura, si yo grafico por acá el átomo de oxígeno, ahí está, mira este átomo de oxígeno, ¿ah? Vamos a churrarlo, vamos a sombrearlo. ¿Esto de aquí qué es? Esto es el átomo de oxígeno, ¿ya? Si ese es el átomo de oxígeno, ¿con quién necesita unirse? Se necesita unir con dos átomos de hidrógeno, mira, ahí está. Pero chicos, ¿qué cosa se va a formar entre estos dos átomos de hidrógeno y el oxígeno? ¿Qué se forma, muchachos? ¿Qué cosa hemos dicho que se forma? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa es lo que se llega a formar entre los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno? ¿Qué cosa es lo que encontramos nosotros en esa formación? ¿Ah? Encontramos covalentes, enlaces covalentes. Mira, ¿cuántos enlaces covalentes hay? Dos. Profe, ¿se cumple que el oxígeno es no metal? Sí. ¿El hidrógeno es no metal? También. ¿Se cumple que están compartiendo electrones? Correcto. Entonces ahí hay dos enlaces covalentes. Hay dos enlaces covalentes, mira, ahí está. Pero uno de los átomos tiene más fuerza para atraer los electrones. ¿Y quién de ellos tiene más fuerza para atraer los electrones? El que tiene más fuerza para poder atraer electrones es el oxígeno. Es por eso que el oxígeno se carga parcialmente. Esta carga es parcialmente negativa. En cambio, los hidrógenos van a tener parcialmente carga positiva. ¿Sí? Eso es lo que se sabe. Los hidrógenos se cargan positivamente y el oxígeno se carga negativamente. Es por eso que acá vamos a encontrar que el agua, ¿qué cosa viene a ser el agua? El agua es un dipolo, es un dipolo, ¿ya? El agua es un dipolo, como una pila. Tiene dos polos, un polo positivo al lado de los hidrógenos y un polo negativo al lado del oxígeno, ¿cierto? Para no tener que dibujar todo eso, en los textos de biología vamos a encontrar, muchachos, que solamente se grafica una esferita. Ahí está, solamente se grafica una esferita y dos orejitas por acá. Ahí está, una y dos. Y eso representa la molécula de agua. Esto que está por acá representa la molécula de agua. ¿Entendido, muchachos? En vez de dibujar todo esto, nosotros estamos dibujando ella. ¿Ya? Sí, justo iba a hablar de eso, Francesco. Claro, cuando tú hablas del enlace covalente, el enlace covalente está uniendo los átomos del agua. ¿Está bien, Francesco? Ya. Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos ahora moléculas? Mira, ahí está. Ahí está, mira, dos moléculas de agua. Si esto está por aquí es una molécula de agua y lo que está por acá es otra molécula de agua, sabemos que acá hay positivo, acá hay positivo, acá hay positivo, acá hay positivo, negativo, 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 negativo. ¿Qué cosa hay entre las moléculas de agua? O sea, ¿qué cosa hay entre estas dos moléculas de agua? Si tú te das cuenta, entre estas dos moléculas de agua hay atracción electrostática. Esa atracción electrostática es lo que nosotros lo conocemos como el puente de hidrógeno. Ah, ya. O sea, profe, el puente de hidrógeno une las moléculas de agua. Sí,
y el enlace covalente une los átomos del agua. Correcto. ¿Sí? Así es, así es. Esto de acá sería, vamos a ponerle acá, los llamados puentes de hidrógeno. ¿Qué cosas son los puentes de hidrógeno? Es una atracción electrostática. Es una atracción electrostática. Por acá su compañero está preguntando, ¿qué es electrostático? Electrostático, Mayra, quiere decir que entre positivo y negativo hay una atracción. Porque acuérdate que estos son los que generan electricidad. Los polos, pues, ¿no? Positivo, negativo. Como el polo positivo se atrae con el negativo, se dice que esto es una atracción electrostática, Mayra. ¿Sí? Los puentes de hidrógeno, entonces, son atracciones electrostáticas. ¿Ya? Ahí está. Bueno, esto de acá. Polos diferentes se atraen. Polos iguales se repelen, ¿no? Es lo que la física nos enseña. Entonces, por eso se le llama atracción electrostática. ¿Sí? ¿Está claro? Ya está, muchacho. Excelente, ¿ah? Muy bien. Vamos ahora a las propiedades que tiene el agua. A ver, profe, ¿qué propiedades tiene el agua? Chacho, vamos a ver acá algunas de las propiedades que va a presentar la molécula de agua. Primero que nada, el agua, chicos, es considerado como una molécula dipolar, ¿cierto? Ya sabemos por qué es dipolar, ¿ah? Dipolar, profe, claro, porque tiene dos polos, así es. Y gracias a esa dipolaridad, el agua, ¿qué hace con esa dipolaridad? Gracias a esta dipolaridad, el agua actúa como un disolvente universal. Sí, así se le conoce, ¿ah? Gracias a esta dipolaridad, gracias a la dipolaridad del agua, actúa como un disolvente universal. Chicos, ¿qué significa disolver? ¿Ah? Disolver. ¿Qué cosa entiendes tú por disolver? Porque se dice que el agua es un poderoso disolvente universal. Pero para yo conocer esta propiedad tengo que saber qué es disolver. ¿Qué cosa entendemos por disolver, muchachos? Disolver. Hasta un presidente habló una vez, ¿no? De disolver, disolver. ¿Qué es disolver? Disolver significa separar. Claro, separar. ¿Y cómo es eso, profe? Mira, si yo tengo un recipiente de agua, ahí está un recipiente con agua. Si tengo un recipiente lleno de agua, ahí está, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿ah? Y voy a agregar sal de mesa, sal común. Chico, ¿te acuerdas la fórmula de la sal de mesa? Sal de mesa, sal de mesa. Muy bien, cloruro de sodio, excelente, NaCl. Esta es la fórmula de la sal. Cuando uno ve a la sal, lo ve como cristales muy pequeños. Pero ¿qué sucede cuando la sal se vierte al agua? Esos cristales ya no están presentes, ¿sí o no? ¿Y por qué ya no está presente en estos cristales? Porque se ha separado el sodio del cloro. Se han separado el sodio y el cloro. ¿Y por qué se han separado el sodio y el cloro? El sodio decía, yo estaba bien con el cloro porque yo soy positivo y él es negativo. Y nosotros, polos opuestos, nos atraemos. ¿Por qué me han separado del cloro? Tranquilo, le dice el agua. ¿Tú, sodio, quieres negativo? ¿Estás extrañando al cloro que te daba una carga negativa? Tranquila, yo también tengo carga negativa y te doy más todavía. Ahí está, mira. Te rodeo con mi polo negativo. Ahí está. Para que estés tranquilita.
Ahora ya no lo vas a extrañar al cloro. Mira, él te daba una carga negativa, yo te estoy dando, pero más cargas negativas para que ya no tengas que necesitar al cloro. Así que te estoy hidratando. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la cual el agua puede separar al sodio del cloro. El cloro, ¿qué diría? El cloro diría, yo estaba bien con el sodio porque yo soy negativo. ¿Por qué me han separado el sodio si yo soy negativo y quiero un positivo? El agua, ¿qué le dice? Tranquilo, cloro, para ti también hay. Acá tengo polo positivo y te voy a dar más positivo todavía que el otro. Mira, ahí está. Y el agua lo rodea con su polo positivo. Entonces, muchachos, el agua, al tener dos polos, puede estar separando muchas sustancias que también tengan carga. Esto se llama disolver, de separar, ¿no? Ahí está. Sí se entiende, ¿verdad? Ese es disolver. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué más? Otra propiedad que tiene el agua, muchachos, otra propiedad que tiene el agua es que el agua tiene un alto calor específico. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa significa que el agua tenga un alto calor específico? ¿Qué es el calor específico, muchachos? ¿Qué cosa es el calor específico y por qué se dice que el agua necesita un alto calor específico? ¿Qué es? El calor específico es la cantidad de calor que el agua debe ganar para variar su temperatura. Así que el agua necesita mucho calor. Es por eso que nosotros decimos que gracias al agua, el agua tiene una capacidad ¿de qué? El agua tiene una capacidad de absorber muchas calorías. O sea, el agua se encarga de absorber muchas calorías sin variar su temperatura. O sea, él se encarga de absorber muchas calorías, pero no varía su temperatura, sin variar su temperatura. En pocas palabras, chicos, el agua no se calienta tan rápido. Y un ejemplo es lo que hacían nuestros antiguos pobladores del Perú. ¿Te acuerdas de la cultura Tiahuanaco? Meseta del Collado, ¿te acuerdas? Ya, ellos para poder sembrar y que el frío no mate a su cultivo, a su oyuquito, a su machca, o bueno, a sus granos de trigo, a su oca, a su papita, a su arvejita, a sus habas. ¿Sabes lo que hacían estos pobladores? Ellos tenían una técnica para sembrar que se conoce con el nombre de los guaruguaru. ¿Y en qué consiste esta técnica de sembrar conocida como guaruguaru? Miren el gráfico. Ellos sembraban colocando agua. Colocando agua. ¿Y por qué colocaban agua? Es que en la noche llegaba el frío y mataba a los cultivos. Pero cuando colocaban agua, ¿qué pasaba cuando colocaban agua en su chacrita? Cuando colocan agua, el agua tiene la capacidad de absorber calorías, absorbe calor durante el día. Cuando llega la noche, ¿qué hace con esa cantidad de agua? Cuando llega la noche, más bien libera el calor. Mira, libera calor. Y como libera calor, viene ese frío y ya no mata al cultivo. Está protegido por el calor que el agua está liberando. O sea que el agua tiene la capacidad de liberar calor durante la noche. Estos días que está haciendo bastante calor, en tu casa, si tú mantienes cerrado un caño todo el día y en la noche abres el caño, el agua sale calientita. ¿Por qué, profe?
Porque el agua absorbió calor durante el día y lo liberó en la noche. ¿Y por qué? Porque el agua así es como una terma natural, así es Wilfredo. Claro, no sale tan caliente, pero sale tibia, ¿no? Claro, sale tibiecita. Y es porque el agua absorbe calor en sus enlaces y de alguna forma en la noche lo libera. Esto en los ecosistemas permite regular la temperatura. Y por esa razón, ¿cómo le llaman al agua? A ver, por tener un alto calor específico, por no calentarse tan rápido, por absorber calor en el día y liberarlo en la noche, ¿cómo le llaman al agua? Al agua, chicos, se le llama termorregulador. El agua tiene un papel termorregulador. ¿A quién le debe ese papel termorregulador? El agua le debe ese papel termorregulador ¿a quién? ¿A quién? Ese papel termorregulador se lo debe al alto calor específico, o sea, a la capacidad de absorber muchas calorías sin variar su temperatura. ¿Ya, chicos? Ya está. Así que es un buen termorregulador. Otra propiedad por aquí. A ver qué otra propiedad tiene el agua. Chicos, el agua también va a tener una propiedad conocida como alta tensión superficial. Alta tensión superficial. ¿Qué cosa viene a ser esta propiedad de que el agua tenga una alta tensión superficial? ¿En qué consiste, profe, la tensión superficial? Muchacho. Es la resistencia. Esto de acá viene a ser la resistencia que ofrece el agua, ¿ya? Es la resistencia que ofrece el agua en la superficie. Sí, el agua te ofrece una resistencia en la superficie. Por eso ponemos por acá, es la resistencia que ofrece el agua en la superficie. Es la resistencia que ofrece el agua, en la superficie. Eso se llama tensión superficial. Así es. A ver, un ejemplo. ¿Te has lanzado a la piscina de Pechito? Ahí, por favor, Peticita Blanca. ¿Te has lanzado o no? Claro. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Gracias. ¿Dolió? Sí, de hecho que va a doler. ¿Por qué, profe? Es que el agua tiene una invisible red en la superficie. No lo vemos, pero lo sentimos. Así que, muchacho, el agua en la superficie tiene una red invisible. Las moléculas están fuertemente cohesionadas. Uno se pregunta, profe, ¿y quién mantiene esta cohesión entre las moléculas de agua? Ya lo vimos. El que mantiene esa cohesión entre las moléculas del agua, ¿quién es, muchachos? El que mantiene esa cohesión son precisamente los puentes de hidrógeno. Ahí está, mira. Esta es una molécula de agua, esta es otra. Molécula de agua, esta es otra. Molécula de agua, esto es otra. ¿Qué hay entre las moléculas de agua? Hay atracción conocida como puente de hidrógeno. Mira los puentes de hidrógeno, muchachos. Mira los puentes de hidrógeno. Es una red invisible. Es una red invisible de puente de hidrógeno. Sí, por acá me dice Freli me dice, profe, esa es la razón por la cual algunos insectos pueden caminar sobre el agua. Sí, esa es la explicación de por qué algunos insectos podrían caminar bajo el agua, o sobre el agua, perdón. Incluso hay algunos reptiles, como el lagarto de basilisco, se van corriendo sobre el agua. Así es.
Profe, si troto y sudo, el sudor es como termorregulador. Claro, el agua saca tu calor. O sea, cuando uno hace ejercicio, el cuerpo va incrementando la temperatura, el agua atrapa el calor y luego sale en el sudor. Dice, esa la vi en los hermanos Krat. Ah, ya, qué buena, qué buena. Excelente, muchacho. Claro, hay que relacionar todo. Entonces, acá podemos decir que las moléculas están fuertemente cohesionadas. ¿Ya? Están cohesionadas. Y esto determina la resistencia en la superficie. Esto hace posible que algunos insectos puedan caminar, dejar sus huevecillos. Incluso esa es la explicación por qué cuando uno tira la piedra con una cierta curvatura, una piedra ovalada, en vez de que la piedra se hunda, se va saltando como un sapito. ¿Sí o no? Como si hubiera una pared, un piso. ¿Han visto o no? Una piedra ovalada, ¿no? Con cierta curvatura. Claro, ¿no? Uno tira esa piedrita y se va saltando. Entonces, eso es gracias a la tensión superficial. Ahí está, muchacho. Eso es la tensión superficial. Estas tres propiedades del agua son las más importantes que no podemos olvidar para un examen. ¿Ya? Eso lo vi en Amazing Spider-Man. Ahí está, qué bueno, muchacho. Claro, los dibujitos ayudan bastante. Ahí también veo dibujitos y aprendo. Aprendemos, ¿verdad? Pues no, de todo ello. Chicos, la pregunta número 10. Chequea la 10, por favor. Dice, Miguel estuvo caminando varias horas bajo el sol incandescente de Lima y sudaba mojando el polo en su totalidad. El agua que proviene del sudor, ¿qué función está cumpliendo? El agua está cumpliendo el papel termorregulador. Si nosotros tenemos agua en el cuerpo, es para mantener la temperatura, para permitir el soporte de las reacciones. Sí, muchacho, es un buen termorregulador, no solamente del cuerpo, sino también de los ecosistemas. ¿Ya? Muy bien. La 12. Miren la pregunta 12. Cuando los antiguos peruanos usaban los guaruguaru o canales de agua para termorregular y reducir el efecto de las heladas sobre los cultivos, estaban aprovechando la propiedad del agua denominada. ¿Qué propiedad estaban usando para hacer esta técnica de los guaruguaru? Claro, ellos estaban haciendo la propiedad del alto calor específico. Muy bien. La 13, las interacciones dipolo entre las moléculas de agua. El agua es un dipolo. Esto es un dipolo. Las interacciones dipolo del agua, ¿quiénes son? Puente de hidrógeno. Correcto. La clave en la 14 o en la 13 es la A. 14. Cuando se coloca un cristal de cloruro de sodio, la sal, en un recipiente de agua, podemos apreciar la formación de, bueno, ¿cómo se llama lo que se ha formado? El agua con sal, ¿qué es? El agua con sal es salmuera. ¿Y la salmuera qué cosa es, chicos? ¿Enlace covalente? Acá no hay enlace covalente, muchacho, ¿ah? No, no hay. Lo que se ha formado, muchachitos, es una disolución iónica. Esto lo que ha formado es una disolución iónica. Profe, ¿por qué le llaman disolución iónica? Porque hay iones, hay catión, hay anión. Eso es lo que se hace para formar las bebidas rehidratantes. Cuando uno quiere formar una bebida rehidratante, lo que realiza es una disolución iónica. La clave sería dedo. ¿Ya? La 15. Vamos con la pregunta 15, chicos. Eso tiene que ver con una propiedad del agua
a la cual se le llama capilaridad. ¿A qué se refiere con la capilaridad? Chicos, ¿a qué se refiere que el agua tiene capilaridad? La capilaridad es la capacidad, capilaridad es la capacidad de ascender, por tubos muy delgados. Es la capacidad de ascender por tubos muy delgados, muy delgaditos. ¿Ah? Ahí está. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué, muchacho? Debido a la fuerza de adhesión. Debido a la fuerza de adhesión. Lo que pasa, chicos, es que el agua necesita ser transportado desde la raíz hasta las hojas. Y cuando tenemos a un tallo, vamos a suponer que acá hay un tallito. Si acá tenemos a un tallo, muchacho, ¿ya? Si esto de acá representa un tallo, entonces el agua tiene que ascender por este tallo, ¿ya? El agua tiene que ascender por este tallo. Pero si el agua tiene que ascender por este tallo, la pregunta es, ¿cómo es posible que el agua puede ascender al interior de ese tallo? Es que ese tallo tiene unos tubitos bien delgaditos. Sí, me dice el profesor, la propiedad de alto calor específico y lo que hace es termorregulador. Claro, la propiedad es alto calor específico y la función es termorregulador. Termorregulador la temperatura. ¿Qué más me dice por ahí? Es correcto porque si los dos están en la clave va a depender a qué se refiere la pregunta. No, la propiedad se le llama calor específico. Esto es su función. ¿Me dejo entender? Así es. Esto de acá es la propiedad y esto de acá es la función. O sea, no pueden venir ambas porque o bien te preguntan la propiedad o bien te preguntan la función del agua. ¿Cuál es la propiedad del agua? Alto calor específico. ¿Y qué función tiene? Tiene el papel termorregulador. Así es. ¿Ya? ¿Cuál es la propiedad del agua? Dipolar. ¿Y cuál es su función? Disolvente universal. ¿Cuál es la propiedad del agua? Alta tensión superficial. ¿Y qué función tiene? Que animales caminen sobre el agua, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, a eso se refiere. Chicos, en el caso de la capilaridad, yo voy a sacar este tubito tan delgado que en la planta, ¿sabes cómo se llama? Ese tubito se llama xilema. Ahí está, mira. Ese tubito que están en las plantas se le llama xilema. Entonces, cuando nosotros analizamos el interior del xilema, ¿qué cosa es lo que vamos a hallar al interior del xilema? Agua. ¿Y qué hace el agua ahí, profe? El agua se adhiere. Escucha, se adhiere a las paredes del tubo. ¿Y cómo se adhiere? Es que como el tubo tiene cargas y el agua también tiene carga, entonces el agua se une a ese tubo por las cargas. ¿Me dejo entender o no? ¿Por qué el agua asciende dentro de ese tubo? Porque el agua tiene carga, el tubo o llamado xilema tiene carga, entonces acá tenemos una fuerza de adhesión. Esto de acá es una fuerza de adhesión. ¿Entendido? Esa es una fuerza de adhesión. Listo, muchachos, esa es una fuerza de adhesión. Ahora, muchacho, jovencito, señores, hay algo más. Algo también importante que nosotros debemos de saber es lo siguiente. Es lo siguiente. ¿Por qué el agua moja?
Puede parecer una pregunta absurda. Profe, ¿qué está preguntando, profe? ¿Por qué el agua moja? Lógico, profe, porque el agua es líquido. No, muchacho. El agua moja. ¿Por qué nos moja el agua? El agua nos moja porque nuestro cuerpo tiene carga. Y como nuestro cuerpo tiene carga, entonces el agua también tiene carga, entonces se puede unir a lo que tiene carga. Profe, o sea que si nuestro cuerpo no tiene carga, ¿no se va a unir? No. ¿Y cuál podría ser una posibilidad? Por ejemplo, cuando embarras todo tu cuerpo con una grasa de carro. Ahí está, grasa de carro. Imagínate, engrasas todo tu cuerpo con grasa de carro. Abres la ducha, te cae y el agua no te moja, resbala. ¿No es cierto? Entonces ahí uno se puede dar cuenta que el agua ya no lo moja. ¿Por qué ya no lo moja? Porque la grasa no tiene carga. Y si yo embarro mi cuerpo con grasa, entonces estoy tapando las cargas. ¿Sí? ¿Entendido? La manzana tiene una cera, por ejemplo. Así es, Alexander, ¿no? El agua cae, el agua resbala y quedan gotitas ahí, pero no lo moja completamente. El cisne, por ejemplo, se mete al agua y sale como si estuviera seco porque su pluma tiene cera. Me dice por acá, Mayra, profesor, cuando cae el agua en el vinifán tampoco se moja, corre, porque no tiene carga. Exacto, el plástico no tiene carga. Así es, los pingüinos, la oveja, todo su pelaje tiene cera. Así es, ¿no? Por eso no lo moja. La tabla de surf, ¿no? Me dice, profe, yo le pregunté eso a mi profe de ciencia del colegio y me dijo que no hiciera preguntas tontas. No, para nada, no es una pregunta tonta, al contrario. La explicación es en base a la química. Las plumas tienen cera y por eso que no se mojan las plumas de un ave. Así es, así es, así es. Por ahí me estaban preguntando qué cosa es el xilema. El xilema es un tubito delgado y asciende por los tubos. Tú puedes hacer este experimento en tu casa. Ahí está, muchacho, mira, tú haces el siguiente experimento. Pones una tina con agua, ahí está, y colocas un sorbete perpendicular, un sorbete, y te vas a dar cuenta que el agua está un poquito más arriba que la tina. Así es, así es. Tú pones una carga de lapicero y esa carga de lapicero vacía, como es más delgado, entonces sube más. Mira, tú pones un capilar de vidrio, que es un tubito bien fino, ¿y qué pasa con el agua? Asciende aún más. Conclusión, mientras el tubo es más delgado, hay mayor adhesión. ¿Entiendes, Paula? Para que el agua ascienda, necesita que esos tubitos tengan menor diámetro. Entonces el agua sube más. ¿Ya? Claro que no va a llegar a ascender más de 1 metro, porque hay una presión que evita que siga subiendo. Pero las plantas transpiran y el agua al final sube todo. ¿Ya? Por capilaridad, el agua puede ascender hasta 1 metro. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces el agua moja nuestro cuerpo, el agua moja las telas, porque ambos tienen carga. El agua moja a todo lo que tenga carga. Si tú ves un material que no lo moja, es porque ese material no tiene carga. ¿Entendido, muchachitos? Ya está, muchacho. Muy bien, jóvenes. Entonces, esas son las propiedades que presenta el agüita. ¿Ya? Esas son las propiedades que presenta el agüita. Esas son las propiedades que va a presentar el agua. ¿Sí? Claro, una hojabón viene de los árboles, claro, tiene carga, de hecho. De hecho, claro, tiene carga. Muy bien, entonces, ¿cuál es la clave? Ahí en la pregunta 15, para que el agua moje un material se requiere
¿Qué cosa se requiere para que el agua moje un material? Tiene que tener carga, diferente al agua. Barco sería. Así es. El tubo delgado, ¿por qué va más rápido? Porque cuando tú tienes un tubito más delgado, entonces el agua está más pegadito al recipiente. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú reduces el diámetro, es como que todo el agua se pone en filita de indio, van subiendo más rápido. En cambio, si tiene un diámetro más grande, entonces obviamente que va a tener mayor cantidad en espacio. ¿Sí o no? Yo tengo 10 alumnos aquí, 10 alumnos, pero si reduzco el diámetro, los 10 alumnos tendrán uno encima del otro, como torrecita. ¿Te das cuenta o no? 10 alumnos aquí, pero ahora los 10 alumnos tienen que entrar acá, a uno encima del otro. Claro, ¿no? Eso es la capilaridad. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Borramos para ser glúcidos. A ver, vamos a ser glúcidos. Ya, le voy a tomar la foto respectiva, muchacho. Vamos a tomar la fotito respectiva. Ya está. Ya está la foto, muchachos. Ya está. Ahí. Ahí. Ya. A ver, vamos por acá, chicos. A ver. Las otras biomoléculas inorgánicas, ustedes lo van a estudiar un poquito con más detalle en el curso de química. Ustedes tienen un capítulo de gases, tienen un capítulo de sales, ácidos, o sea, ahí ustedes van a ser muy bien instruidos en este curso fascinante de la química, ¿no? Entonces, nosotros solamente analizamos el agüita, que es la biomolécula más abundante en los seres vivos. ¿Ya? Es la biomolécula más abundante en los seres vivos. Ya. A ver, muchachos. A ver, ponemos por acá lúcidos. ¿Cuál es el otro nombre que recibe? Te olvides, los glúcidos también reciben el nombre de carbohidratos. ¿Ya? Los glúcidos también van a recibir el nombre de carbohidratos o azúcares también se les va a llamar. Sí, también se les va a conocer con el nombre de azúcares. En este caso, vamos a tener que en su composición ya no solo hay dos elementos, no, porque ellos son compuestos orgánicos. En su composición, chicos, ¿cuáles son los elementos que vamos a encontrar? Los elementos que vamos a encontrar son tres: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esos tres elementos. ¿Ya? El CHO. Ahora, en el caso de los glúcidos, vamos a encontrar unidades. ¿Ya? Vamos a encontrar unidades. ¿A qué se refiere con unidades? Las unidades vienen a ser los monómeros. Los monómeros. No, uno traje. Unidades, ¿cómo se les conoce? A las unidades se les conoce como monosacáridos. Los monosacáridos son las unidades de los glúcidos. Claro, mono es uno. Mono es uno, ¿no? Así es. Pero tiene que haber un enlace característico. Chicos, ¿cuál es un enlace típico o característico de los glúcidos? ¿Cuál es ese enlace característico de los glúcidos?
Excelente. Acá tenemos, por ejemplo, al enlace glucosídico. Excelente, muchachos. El enlace es glucosídico. Solamente que hay que tener mucho cuidado porque en ese enlace hay dos tipos de enlace que podemos manejar. Sí, hay dos tipos de enlace glucosídico que vamos a poder manejar. Uno vendría a ser el enlace tipo alfa. ¿Qué saben ustedes, chicos, del enlace glucosídico tipo alfa? Un enlace glucosídico tipo alfa es un enlace fácil de digerir, es fácil de romper. Cuando uno consume mucho de estos azúcares que tienen enlace alfa, puede subir de peso muy rápido y puede también tener complicaciones con el azúcar en la sangre. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ese es el alfa. En cambio, el otro enlace es el tipo beta. El tipo beta es el que se encuentra en los vegetales. Se le llama fibra. Es difícil de romper. Por ejemplo, muchachos, por ejemplo, nosotros podemos tener dos tipos de alimentos en base a carbohidratos. En base a carbohidratos podemos tener dos tipos de alimentación. Aquellos que nos gusta mucho el arroz, nos gusta mucho las papitas, nos gusta mucho el pan, las galletas, esos alimentos son altos en carbohidratos fáciles de digerir. Si yo lo consumo mucho, lo voy a digerir fácilmente y voy a de repente a tener cuadros de obesidad. Pero si yo hago un matiz, o sea, combino esos carbohidratos con alimentos como verduras, frutas y cáscaras de cereales, ello es difícil de romper. Claro, cuando uno come cáscara de cereales son difíciles de romper. Chicos, a esto en nutrición le llaman fibra. Brócoli, espinaca, apio, poro, zapallo, lechuga, rabanito, cebolla, tomate. Eso de ahí no me va a hacer subir de peso, no va a incrementar mi grasa corporal, nada. Pero si consumo, entonces va a haber una balancita entre los dos. O sea, hay un balance entre los dos. ¿Ya? Hay un balance entre los dos. Esto lo conocemos como arroz y esto lo conocemos como fibra. Ahí está la fibra. Chicos, la leche también tiene, sí, la leche tiene un azúcar con enlace beta. Entonces, muchachos, si por acá nosotros tenemos, ahí está, una plantita, ¿ya? Suponiendo que acá tenemos una plantita, esta plantita que yo voy a graficar por acá, esta planta que vamos a graficar por acá, chicos, esta plantita que nosotros vamos a graficar, ella está fabricando azúcares. Ella elabora sus propios azúcares. ¿Pero qué necesita para poder elaborar? ¿Qué cosa es lo que ella necesita para poder elaborar sus propios azúcares? Necesita dos insumos importantes. ¿Cuáles son, jóvenes, estos dos insumos importantes? Sabemos perfectamente que se necesita dos insumos importantes. ¿Cuáles serían, muchachitos, estos dos insumos importantes que nosotros tenemos por acá? ¿Cuáles serían? Dos insumos importantes. A ver, ¿cuál es? El agua y el CO2. Excelente. El CO2 va a entrar por los estomas, o sea, los agujeros que tiene la hoja. Por ahí entra el CO2. ¿Ya? Y el agua
el agua va a entrar a través de los pelos absorbentes que tiene la raíz. La raíz tiene pelitos. Esos pelitos permiten absorber más rápido el agüita. Así que la raíz presenta, para poder incrementar la absorción de agua, la raíz presenta pelos absorbentes. ¿Sí? El jugo de naranja es de tipo alfa y de beta es el jugo, y de beta es la naranja completa. No tanto, porque cuando tú comes naranja, el azúcar que le está dando ese sabor dulce a la naranja, o sea, cuando tú comes una naranja, Joel, el azúcar que hace que sientas dulce esta fruta es alfa. Pero cuando te comes esa estructura que es la parte de la pulpa, esa es la fibra. O sea, cuando te comes la naranja, todo lo demás es fibra. O sea, si yo exprimo la naranja, le estoy quitando la fibra y me estoy quedando con el azúcar. O sea, solamente alfa. Pero si me como la naranja completa, estaría comiendo los dos, el azúcar y la fibra. No sé si me entienden. ¿Ya? Solamente así se forma la glucosa. Y la principal función, ¿cuál es la principal función de los carbohidratos, muchachos? ¿Cuál será la principal función de los carbohidratos? La principal función que van a cumplir los carbohidratos, los azúcares, es energética. ¿Qué quiere decir que sea energética? Energética, muchacho, quiere decir que de todos los alimentos, ellos nos proveen energía de forma inmediata. ¿El agua es de tipo alfa? No, el agua no se digiere. Cuidado, el agua no se digiere, el agua se absorbe, no es un nutriente, no es un alimento. Claro, el agua no es alimento, el agua es una molécula que se absorbe directamente, no es un azúcar. Acá solamente alfa o beta es para los azúcares. ¿Me dejó entender? Sí, por ahí me están preguntando si el agua es de tipo alfa. Ajá, no, el agua no. Vamos a poner acá energética. Ellos aportan energía de forma inmediata. Si yo en estos momentos necesito energía al instante, entonces debo consumir una fuente de azúcar, un chocolate, una gaseosa, que es una bebida azucarada, ¿no? Dale chocolates a los niños en la noche y cómo se encuentran hiperactivos, porque los azúcares que están en esas golosinas, esos azúcares, muchachos, aportan energía inmediata. Un gramito de glucosa podría estar aportando alrededor de 4 kilocalorías. 4 kilocalorías. ¿Ya? Ahí está. Pero la planta, cuando fabrica su glucosa, ¿qué pasa con el exceso de glucosa que ella no está utilizando? ¿Qué pasaría, chicos, con el exceso de glucosa que ella no está utilizando? Ese exceso lo almacena muy bien. Cuando ella almacena estos excesos de glucosa, esos excesos de glucosa van a ser almacenados en la raíz, podrían ser almacenados en el tallo, podrían ser almacenados en las hojas. Bueno, tienen varios lugares en la cual se va a almacenar esa fuente de glucosas. ¿Y cómo o qué papel estaría cumpliendo acá, chicos, los carbohidratos? Los carbohidratos estarían cumpliendo un papel de ¿qué? Reserva. Otra función de los carbohidratos o glúcidos es que ellos van a cumplir un papel en la reserva. ¿Y qué significa que van a cumplir un papel en la reserva? Que los excesos
de carbohidratos. ¿Qué pasa, muchacho, con los excesos de carbohidratos? Los excesos de carbohidratos se almacenan a corto o a largo plazo. O sea, esto es para usarse en un tiempo corto o en un tiempo largo. ¿Qué dicen ustedes? Los carbohidratos en exceso se almacenan a corto plazo. Quiere decir que si yo el día de hoy no he almorzado, voy a utilizar mi reserva que está a corto plazo. ¿Sí? Esa reserva me sirve para mantenerme un día. ¿Sí? Es a corto plazo. ¿Cómo se llama en las plantas? En las plantas, chicos, en las plantas, ¿cómo se llama esa reserva? En las plantas, esa reserva que está en la papa, en la yuca, el camote, esa reserva se llama almidón. Las plantas almacenan su exceso de glucosa formando cadenitas largas. Y esas cadenitas largas viene a ser el almidón. El almidón, ¿qué cosa es el almidón? El almidón es la reserva. El almidón es la reserva de las plantas. Pero muchachos, muchachitos, esa reserva de las plantas a nosotros nos sirve como alimento. Así que nosotros vamos a dibujar un animalito. Ahí está. Un animal que representa a nuestra casta política. Ahí está, pues, ¿no? Y también están infiltrados algunos en las autoridades de las universidades. Ahí está, pues, ¿no? Ahí está. Del Congreso, algunos se han ido a las universidades. Este animalito representa a todos ellos. ¿Qué cosas son? Ahí está, pues, ¿no? Ahí está, mira. Este animalito, claro, ¿qué culpa tiene la rata? Me dicen por acá, ¿no? Pero bueno, vamos acá. Acá nosotros estamos representando, muchachitos. Ahí está. Ese animalito necesita justamente alimentarse de esa papa. Y cuando consuma mucha de ella, él también tiene que guardar el exceso. ¿Pero dónde guarda el exceso? En los animales el exceso se guarda en el hígado. En los animales el exceso se guarda en los músculos. ¿Sí, muchachos? Ese es el lugar favorito. Así que muchachos, este roedor, ¿qué es lo que hace? Cuando come mucho almidón, al igual que nosotros, va a guardar los excedentes en el hígado. Ahí está, mira, guarda los excedentes en el hígado. Y una pregunta, chicos. Una pregunta. ¿Cómo se llama esa reserva que nosotros guardamos en el hígado? Esa reserva se llama glucógeno. Excelente, muchacho. Entonces hacemos una analogía. Si el almidón es la reserva de las plantas, si el almidón es la reserva de las plantas, el glucógeno, ¿qué cosa vendría a ser? El glucógeno vendría a ser la reserva de los animales. ¿Ya? Si el almidón es la reserva de las plantas, el glucógeno es la reserva, pero de los animales. Esto de acá corresponde a una reserva de los animales, donde principalmente guardamos esa reserva en el hígado y en los músculos. Ahí lo guardamos. ¿Ya? Sin embargo, hay una tercera función. ¿Cuál es la tercera función que pueden cumplir los azúcares, chicos? Una tercera función. Otra función que pueden cumplir los azúcares es una función ¿de qué tipo?
una función de tipo estructural. Cuando digo que cumplen una función estructural, es porque forman partes rígidas. Así es. Forman partes de un organismo, pero partes rígidas. Así es, partes rígidas en los seres vivos. Partes rígidas en los organismos. Por ejemplo, si sacamos una célula, chicos, vegetal, si sacamos una célula vegetal, ¿qué cosa tiene la célula vegetal? Una célula vegetal, chicos, ahí está, mira, voy a sacar una célula vegetal. ¿Qué cosa presenta una célula vegetal? Una célula vegetal tiene una estructura rígida. Esa estructura rígida, ¿cómo lo vamos a conocer a esta estructura rígida? A esta estructura rígida, ¿cómo lo vamos a conocer, muchachos? Pared. A eso le vamos a conocer como pared celular. Y si a mí me preguntan de qué está hecho la pared celular de las plantas, ¿cuál sería la respuesta, muchacho? El papel, la madera, el algodón. ¿Qué azúcar contiene la madera que estoy usando como regla? Celulosa. Muy bien, excelente, jóvenes. Así que acá nosotros podríamos decir que la pared celular está formado por el azúcar celulosa. ¿Y en qué materiales lo puedo encontrar? Algodón, el polo de algodón. Lo puedo encontrar en la madera. ¿Dónde más lo puedo encontrar? Lo puedo encontrar también el papel. El papel, la madera y el algodón. El papel, la madera y el algodón. Ahí podemos encontrar, chicos, ese azúcar celulosa. Sin embargo, el cartón también, claro, muy bien, el cartón también, ¿ah? Sí, Carmen, está muy bien. El cartón, el papel, la madera, así es. Sin embargo, hay otro vegetal que no hace fotosíntesis. Ahí está, es un vegetal también que no hace fotosíntesis, pero tiene pared celular. Y cuando hablamos de este vegetal que no hace fotosíntesis, nos referimos al hongo. O sea, si yo saco una célula de los hongos, la célula de los honguitos también va a presentar, ¿qué cosa va a presentar? También va a presentar pared celular. Mira, también va a tener pared celular. Solamente que esta pared no tiene celulosa. No, acá no hay celulosa. Hay un azúcar nitrogenado. En el caso de él, hay un azúcar nitrogenado. Vamos a ponerlo por acá. Si ponemos por aquí acerca de la pared celular, decimos que en el caso de la pared celular está formado por un azúcar nitrogenado conocido con el nombre de quitina. La quitina es un azúcar, chicos, que tiene nitrógeno. La quitina es un azúcar que tiene nitrógeno. Ahí está la quitina. Pero no solo encontramos quitina en la pared celular, también podemos encontrar, chicos, quitina en la armadura de los artrópodos. Sí, cuando tú tocas una mariquita o tocas, por ejemplo, a una mariposa o a un mariposón, no sé a quién toques, tocas a la mariquita, al mariposón, a la mariposa, al escarabajo, a la garrapata, tú lo tocas y su cuerpo está durito. Entonces, como su cuerpo está durito, entonces, chicos, eso que estás tocando se le conoce como exoesqueleto.
Y en el caso del exoesqueleto, el exoesqueleto de los artrópodos justamente está formado por el mismo azúcar que es la quitina. O sea, la quitina no solamente lo encontramos en la pared de los hongos, la quitina también lo encontramos en el exoesqueleto de los artrópodos. Mientras que nuestro esqueleto tiene calcio y fósforo, en el caso de los artrópodos, su exoesqueleto tiene quitina. ¿Ya, chicos? Esa quitina, a diferencia de los otros azúcares, tiene nitrógeno. ¿Ya? Esa quitina, a diferencia de los otros, presenta nitrógeno. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí está. Ahí está entonces las funciones que tienen los carbohidratos. Si yo te pregunto, ¿qué carbohidrato tiene función energética? La glucosa. ¿Qué carbohidrato tiene función de reserva? El almidón, el glucógeno. ¿Qué carbohidrato tiene función estructural? La celulosa, la quitina. ¿Te das cuenta? Cositas así es la que tú tienes que saber para afrontar un examen, ¿no? ¿Ya? Y no te olvides que las plantas están formando su azúcar a partir del CO2 y a partir del agua. Ahí forman este azúcar que es la glucosa. ¿Entendido? Muy bien. En los armadillos, no, en el caso de los armadillos, ahí más bien hay queratina. Queratina, ajá. El armadillo tiene queratina. El armadillo presenta queratina. ¿Ya, chicos? La quitina solamente lo encontramos en los artrópodos. ¿Quiénes son los artrópodos? Insectos, arácnidos, crustáceos. Ahí nada más encontramos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, muchachitos? ¿Alguna inquietud? Ya, muy bien, jóvenes. Ahí me dicen por acá, queratina, lo mismo que en el pangolín también en su cuerpo tiene queratina. Todos los mamíferos tienen queratina alrededor de su cuerpo. Así es. Así es, así es. En las bacterias, sí, pero lo que pasa es que en las bacterias no es completamente mureína. Ajá, en las bacterias hay otro material. O sea, hay azúcar juntado con proteína. O sea, hay dos componentes en el caso de la mureína. No es todo glúcido. No es todo glúcido. Acá me dicen en la 9, chicos, luego de una fiesta, Jorge presenta acidosis estomacal, por lo que en la posta recetan medicamentos a base de hidróxido de magnesio, ya que esta alivia la acidez. ¿Por qué? Porque neutraliza al ácido. En la 9, por ejemplo, es la alternativa B. ¿Ya? La 11 dice, el cuerpo obtiene energía a través del metabolismo de los alimentos en la comida. La energía se mide en calorías. Al hacer digestión, los alimentos se transforman en elementos cada vez más pequeños gracias a un proceso de oxidación. Para eso requiere la participación de agua. Para hacer una buena digestión se requiere agua. Agüita. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, en el caso, perdón, en el caso, por ejemplo, de la pregunta, ¿no? Que nos dicen acá, existe un microorganismo Bondi, que es una devoradora de papel, algodón, madera, tiene una enzima que degrada. Chicos,
Si hay una bacteria que degrada el papel, la madera y el algodón, ¿qué enlace rompe? ¿Alfa o beta? La madera, el papel, ¿qué es? Celulosa. Yo te pregunto, ¿qué enlace tendrá? ¿Alfa o beta? Beta. En la 11 la clave es dedo. Los carbohidratos se originan o se forman por. ¿Por qué se originan los carbohidratos? ¿Cómo se llama este proceso que está ocurriendo acá? Este proceso se conoce como fotosíntesis. Esa es la fotosíntesis. Entonces ahí la respuesta es dedo. Es dedo. Dedo es la respuesta, muchacho. Luego me dicen en la 15, con respecto a los glúcidos, se puede afirmar que son almacenadores de información, presentan enlaces fosfodiéster o constituyen estructuras polihidroxiladas. Chicos, todos tienen hidrógeno y oxígeno. Tienen que tener muchos grupos OHs. Por eso cuando yo fermento el arroz puedo hacer un alcohol que se llama el zaque. Si yo fermento la caña, el cañazo. Si fermento la uva, el vino. Si fermento el maíz, la chicha de jora. La clave ahí en la 15 sería barquito. Bien, muchachos, ahí vamos a dejarlo por el día de hoy, ¿ah? Muy bien, gracias, gracias. Ahí practiquen, repasen sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Ya está.